Buenos días, hermanos, que Dios les bendiga. Hoy vamos a hablar sobre el arrepentimiento y sobre el arrepentimiento para salvación. Porque tenemos un concepto de arrepentimiento genérico normal en el diccionario, que es lo normal, pero está el arrepentimiento bíblico para salvación, porque sabemos que el arrepentimiento es un requisito para la salvación. Y bueno, vamos a usar como siempre comentarios bíblicos: Richard Baxter, Pastor Sergio Ruiz, John Owen, Leonard Ravenhill, Spurgeon, muchos más. Entonces comenzamos con que el arrepentimiento es un cambio de mente acerca del pecado o la falla que hemos tenido. Ahora el pecado que antes amábamos y practicábamos sin ninguna preocupación, ahora lo aborrecemos, y la justicia, o sea, lo bueno, lo bíblico, que antes nos aburría y nos molestaba la mayoría de las veces y le éramos indiferentes, ahora lo amamos, que eso sea Dios. Entonces, vamos a comenzar con el arrepentimiento para la vida eterna. Y bueno, Lucas 13, capítulo 13, versículo 1 al 3 dice: si no se arrepentís, todos perecerán de igual manera. Los judíos creían que cuando un hombre le pasaba algo malo, era porque Dios le había hecho justicia, por el pecado de ese hombre. Un ejemplo, Poncio Pilato mató a algunos judíos que estaban haciendo sacrificio en el templo. Y más adelante cayó una torre y mató a unos judíos. Y ellos pensaban que los que morían eran los que eran más malos. Ese era el pensamiento de ellos. Pero por eso Jesús le dice a ustedes, ustedes creen que ellos murieron porque eran más malos que ustedes. Bueno, ustedes se creen buenos. Si no se arrepienten, todos perecerán de igual manera. Es lo que quiere decir el texto. Y la necesidad del arrepentimiento es universal. Y todos los que se creen buenos son los que más necesitan arrepentimiento. Ahora, o sea, ¿cree usted que es más fácil evangelizar la cárcel de Bellavista o el convento de la monja Laura, de la monjita de la madre Laura? El convento de la madre Laura. Ahí no lo evangeliza ni el apóstol Pablo, porque ellos se creen buenos, ellos se creen buenas. En cambio, en la cárcel nadie se va a atrever a alegar que es bueno. Es más fácil decirle a un ladrón que es un pecador y que necesita a Cristo, que decirle a una monja: usted es una monja pecadora. Es más fácil. Ahora, si así son los moralistas religiosos, ese es el fariseo del siglo XXI. Y están ¿cómo se dice? Tan aerrados y tan duros como los fariseos del primer siglo. Así son. Ahora, las monjas le va a decir, cuando uno le evangeliza: ¿y de qué me voy a arrepentir? ¿De qué? Esa pregunta viene de un corazón en tiniebla a causa de la depravación del hombre. Pensar que no necesitan arrepentirse de nada. ¿Por qué? Porque todos sabemos que todos somos pecadores. Es por eso que es importante la ley moral de Dios. La ley te muestra que somos pecadores. Ahora, por eso es tan importante el arrepentimiento. Juan 4, del 15 al 18 dice: Jesús le dice: bien has dicho. ¿Se acuerdan de Jesucristo con la samaritana hablando? Le dijo: bien has dicho, has tenido 5 hombres y el que está contigo ahora no es tu esposo. ¿Lo ven? Jesús decía: ¿Dios tiene un plan maravilloso para tu vida? No, le mostraba el pecado
que tienen para que se arrepientan. El arrepentimiento es la entrada al cielo. Lucas 18, del 18 al 22 dice, ¿cuál era el pecado que dominaba a la samaritana, a la mujer que estaba hablando? La inmoralidad sexual. ¿Cuál es el pecado que dominaba al joven rico? ¿Se acuerda? Al joven rico, la avaricia. Dice, vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres. Y ven y sígueme. Y se postró, puso triste el joven y se va. Lo que sucede es esto. Esos fariseos eran tan avaros y tan tacaños cuando tenían que darle dinero a sus papás. Decían, ahora ahora tienes que dármelo en ofrenda. Ahora tengo que dárselo en ofrenda a Dios. No te puedo dar nada, así le decía a los papás. Porque lo que se consagra a Dios, ni para el sustento de sus padres. ¿Sabes? No le puedo dar dinero a mis padres porque se lo conseguiría al Señor. Entonces, fariseísmo. Está bien, tú tienes que darle al Señor, pero me entiendes, no le dan a los padres por eso, para no darle. Marcos 15, a eso. Ahora, el joven dice que desde pequeño he guardado todos tus mandamientos, porque los fariseos creían que los mandamientos eran solo algo externo. Eh, o sea, no necesitaban, ¿sabes? No mentían, tenían que matar literalmente a un hombre, cosas externas, o no eran adúlteros, ¿ves? Esas son cosas externas, pecados externos. Entonces, pero Jesús sabe dónde falla él y le dice, vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres y sígueme. ¿Qué hizo el mandamiento? Reveló el pecado de ese hombre y le mostró que él era un esclavo del dinero. Pero hubo otros ricos que sí lo hicieron. El, el, um, ¿cómo se llama? El método de Mateo, el caso de Saqueo. ¿Lo ven? Ellos sí, eran muy ricos también y lo dejaron todo. Ahora, Lucas 18, 19 dice, la parábola del fariseo y el publicano. Así como muchos se creían justos, así como las monjitas, las monjas o lo que sea, y menospreciaban a los otros, el fariseo decía, gracias Señor, porque no soy como esos ladrones, mentirosos. Pero el publicano no podía ni levantar los ojos porque él estaba avergonzado de su pecado y arrepentimiento. Cuando, cuando iban al templo y sacrificaban a los animalitos inocentes, era para hacer propiciación del pecado, con cual fin aplaca la ira de Dios sobre él. Ejemplo, el religioso o la monjita, lo que sea, tú le dices que la ira de Dios está sobre ella y se enoja, porque cree que todas sus obras de caridad aplacan la ira de Dios. Y Dios está complacido, pero lo único que sustituto es Cristo, um, porque la obra sin Cristo um, porque ya lo olvidé, porque el sustituto es exacto, es Cristo. ¿Por qué obra sin Cristo? Ya lo hablamos en antropología, porque tus obras sin Cristo son pecados para Dios. ¿Me entienden? Entonces, no tienes a Cristo, estás tratando de ganar salvación con obras, no sirven. Son como trapos de inmundicia, dice la Escritura. Entonces, nuestras buenas obras son como trapos de inmundicia para Dios, sobre Dios. Ahora, el versículo 14 dice, y bajó a su casa justificado, que significa justo, o sea que justificado, su deuda ante Dios cancelada. Hay doble imputación. Su vida perfecta de Cristo se me agrega a mí y su muerte porque la propiciación es el resultado de la expiación. Por eso, soy
soy declarado justo por lo que hice. El Cordero de Dios, o sea, Cristo. Por eso es que las obras, salvación por obras. Hay dos religiones, por obras y por gracia. Nosotros somos los únicos por obras. Lo malo es que se ha metido encubiertamente las obras en el Evangelio. Por eso tenemos que estar cuidado. La obra es perfecta, es de Cristo. No podemos hacer nada. Ahora, pero los religiosos tratando de ganarse la salvación, haciendo cosas, y eso es una aberración a la obra de Cristo. Ahora, significa que mis pecados son pagados y su vida perfecta en mí hace eh, doble imputación. Ahora, ejemplo, cuando un nuevo creyente que se descuida y cae en pecado, grosero o escandaloso, okay, creen que se vaya al infierno y cree que no son cristianos. Es porque no saben que Cristo pagó por todos sus pecados, todo, completo, y son justificados para siempre. Y la muerte y la mente que dice entonces, la mente que dice entonces, puedo pecar porque ya estoy justificado, esa persona que piensa de esa manera, no significa que no ha sido regenerado, porque el verdadero aborrece el pecado, pero falla, huye de él, pero es pecador y va a veces a pecar. Ahora, eh, por eso nuestros hermanos de las iglesias carismáticas, eh, sí, de esa tendencia, creen que la salvación se puede perder y que si te suicidas, por ejemplo, te vas al infierno. No importa si eres cristiano. Um, Solo el hecho que esa persona esté perturbada por el pecado que cometió es evidencia que es salvo. Pero cuesta convencer, porque hay que mostrarle la obra redentora, el estudio del sacrificio de Cristo y eso, a que entiendan lo que hizo Cristo por nosotros. Entonces, hermanos, este es arrepentimiento para vida eterna, parte 1. Después vamos con la parte 2. Dios los bendiga y nos vemos la próxima vez.